en donde, gracias a Dios, hoy la palabra fluye, corre intensamente a través de estos medios electrónicos, y dada la contingencia que estamos viviendo, pues también hay muchas personas que por diferentes situaciones los domingos no pueden estar a esta hora conectados o en algún lugar escuchando la palabra de Dios, pero hoy espero que estén aprovechando estos instantes para poder alimentarse de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y bueno, hoy es un día muy especial, hoy en todo el mundo, en muchas ciudades, en muchos lugares donde se cree en el Señor y aún donde no se cree, se recuerda estas últimas semanas del Señor aquí en la tierra, en donde los sucesos marcaron un antes y un después de Cristo, y que hoy tenemos que recurrir precisamente a esa palabra, a nuestro Señor a través de su Espíritu Santo, para conocer, sobre todo en estos tiempos, qué es lo que el Señor nos quiere decir. Sabemos que en aquel día el Señor subió a esa cruz, y en aquel día dijo las famosísimas 7 palabras que contienen una gran profundidad en el mensaje de cada una de ellas. Pero ese hecho sucedió hace 2000 años, y a partir de ese hecho para acá, nosotros tenemos que entender qué es lo que Cristo quiere en nuestras vidas. De tal manera que esta semana seguimos predicando el tema de la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo opera lo que ya está hecho. Es importante saber lo que ya está hecho. Si no sabemos lo que ya está hecho, andamos buscando, estamos intentando cosas que ya Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y ese es el tema que nosotros tenemos que abordar el día de hoy. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de Dios, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dicho de otra manera, esa palabra sabemos que es Jesús. Ese Jesús que estuvo en la cruz, ese Jesús que es la palabra, ese Jesús que es Dios, para los que se pierden, para todos los que no han creído o no han conocido de Él, resulta controversial, resulta ilógico, resulta que no va con sus pensamientos, con su manera de ser, y por eso dice la Escritura que es locura para aquel que se pierde porque no ha escuchado o no ha querido escuchar o no se ha convencido de esa palabra que es Jesús. Pero para los que hemos creído, eso es poder de Dios, porque en la cruz se finiquitó todo lo que estaba pendiente en relación del hombre con Dios. Fue la reconciliación plena del hombre con Dios gracias a Jesús. Y por eso, cuando hablamos de la cruz y hablamos de Jesús, tenemos que hablar del poder de Jesús, del poder de esa palabra que hay en Jesús, porque Jesús es Dios. Así que vamos a ver un antecedente. A mí me gusta mucho, creo que a Dios también, conocer desde dónde vienen todas las cosas. El libro de Génesis, se los recomiendo, es excelente para saber todo el principio de todas las cosas, ahí están contenidas. Y miren, usted recordará que en el libro de Génesis al principio el Señor habla que Él creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba vacía y desordenada, que el Espíritu de Dios se paseaba, y que entonces dijo Dios, la palabra, el verbo, que es Jesús, y empezó a recrear la tierra, empezó a moldear nuevamente la tierra, porque, como decía el versículo 2, estaba vacía y desordenada. Entonces el Señor, nos dice la Biblia, que en 6 días hizo toda su obra en la tierra. Cabe destacar que en el 6º día Él creó al hombre y a la mujer, y los creó conforme a su imagen y semejanza, y a ambos los bendijo Dios, como dice Génesis 1:28, y les dio la primera gran comisión: que fueran productivos, que fueran reproductivos, que gobernaran y que reinaran sobre toda esta tierra. Eso fue en el principio.
El hombre empezó a caminar con Dios, la mujer empezó a caminar con Dios, y Dios puso solamente un mandamiento: que no comieran del árbol de la vida. Desgraciadamente, el hombre no hizo caso. Adán y Eva, y se conoce como la caída del hombre, y que el pecado que ellos cometieron tuvo una causa. Ellos escucharon la voz incorrecta, y al escuchar la voz incorrecta cambiaron el pensamiento, que era el pensamiento de Dios en ellos, por el pensamiento que ahora conocían, que era el pensamiento terrenal, el pensamiento del mundo. Dios desde el principio estableció su reino aquí en la tierra a través de Adán y Eva, pero Adán y Eva perdieron esa comunión, perdieron esa relación, y por lo tanto cambiaron el reino de los cielos por el reino del mundo, y ahí empezó el problema de la humanidad. Así que recuerden bien cómo el Señor empezó así la creación, cómo en 6 días lo hizo y el séptimo descansó, y cómo en el sexto día creó al hombre y creó a la mujer. Fue la primera creación sobre la tierra de la naturaleza humana. Bien, ahora vayamos al tiempo que nos ocupa, el tiempo de Jesús. Jesús en la cruz. Jesús en la cruz le bastaron 6 palabras para resumir toda la obra redentora de la humanidad. Esas 6 palabras las podemos nosotros observar en 3 evangelios. En Lucas 23:34 la primera palabra, en el 43 la segunda palabra, Juan 19:26 la tercera palabra, Mateo 27:46, Juan 19:28, Juan 19:30 y Lucas 23:46. Estas 6 palabras nos significan la obra redentora de Jesús, la obra que Él hizo durante su ministerio aquí en la tierra. La séptima palabra, al igual que el Padre, también descansó, porque es cuando Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, lo que tenía que hacer, ya lo había dicho, Juan 17 lo dice, Él ya lo había consumado, Él ya había hecho toda la obra que le había encargado el Padre. Hay una gran similitud entre estas dos cosas. En el principio, en la creación del hombre, el hombre se pierde, pero manda el Señor a su Hijo Jesucristo para otra vez regenerar la tierra, recrear la tierra, pero principalmente su obra majestuosa, que es la humanidad. Y como lo dice aquí, en 6 palabras, podemos resumir esa obra redentora de Jesús aquí en la tierra. De tal manera que Jesús estaba ya reconciliando al mundo para establecer su reino. Jesús vino principalmente a establecer su reino aquí en la tierra, tal como lo fue en el principio. Ahora Jesús estableció nuevamente su reino por la obra redentora que a través de la cruz dio a conocer ya una vez hecha. Entonces, destacando esa 6ª palabra, la podemos entender como la recreación del hombre, la reconciliación del hombre, porque el hombre había perdido esa relación con Dios. Ahora, gracias a Jesús, el hombre podía ser recreado, podía ser regenerado. Y entonces, por eso en Juan 19:30, la 6ª palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, ya está hecho. La obra que le había dado el Padre a hacer, ya la había realizado. Y esto nos llama mucho la atención, porque volviendo al principio, después del 6º día, el Señor también dijo que vio todo lo que había hecho y le pareció que era bueno en gran manera, y el 7º día descansó. Jesús, en su 6ª palabra, también estaba diciendo: consumado es. Todo lo que he hecho es de acuerdo al Padre, por lo tanto es bueno y es perfecto. He dejado las bases, los fundamentos, para que el hombre vuelva a tener una relación con Dios a través de mí. Y entonces Él dice que se fue, como vamos a ver el domingo, resucitó y está a la diestra del Padre. Bueno, esto es lo que nos da un contexto de lo que tenemos que ver el día de hoy. ¿Es importante conocer la historia? Claro que sí. ¿Es importante conocer lo que sucedió hace 2000 años? Claro que sí. ¿Es importante conocer el significado de lo que sucedió hace 2000 años?
Y después de esos 2000 años es importante ir conociendo el significado de los tiempos. Y el significado de los tiempos te da la pauta a hacer y concebir en ti la voluntad que Dios tiene para ti día por día. Y no solamente eres un conocedor de la Biblia, sino eres alguien que practica el conocimiento de la vida de acuerdo a los tiempos de Dios. Hace 2000 años los tiempos fueron para que Jesús hiciera su obra redentora y reconciliadora del hombre con Dios. A partir de ese instante, durante ya más de 2000 años, tenemos que ir viendo lo que ya estaba hecho de parte de Jesús, para que el hombre caminara en toda esa obra que había preparado el Señor desde antes de la fundación del mundo para cada uno en particular. Y para que nosotros entonces estemos operando en lo que ya está hecho, necesitamos, hoy les voy a dar a conocer 3 cosas que tenemos que poner en práctica. Si en el principio Dios preparó la tierra en 5 días para que fuera habitada por el hombre, con Jesús el Señor preparó el corazón del hombre para habitarlo y manifestarse a través de él con 5 acciones, que son lo que traducen esas 5 palabras dichas desde la cruz: el perdón, la salvación, la protección, el poder y como una fuente de agua viva. Preparó entonces todo aquello que necesitaba el hombre para reconciliarse con Dios y para tener una relación estrecha con Dios y conocer el tiempo en el que tenía que caminar y las cosas que tenían que venir y las cosas que tenían que hacer en el día con día. Nosotros tenemos que estar al día de acuerdo al Señor. Nosotros tenemos que entender qué sucedió hace 2000 años, pero tenemos que entender sobremanera qué es lo que está sucediendo hoy con mi corazón, qué es lo que está sucediendo hoy con mi vida, qué es lo que está sucediendo hoy en mi relación con Dios. Porque eso es lo que Dios desea. A Dios le importa, a Dios le encanta que recordemos todo lo que sucedió, pero a Dios le encanta más que sepas lo que tienes que hacer el día de hoy, lo que Él ya hizo por ti. Eso es importantísimo que lo podamos llegar a entender. Lo que ya hizo por ti. La gente que no conoce, la gente que duda del Señor, la gente que no ha escuchado del Señor, tiene tantas dudas, anda buscando hacer lo que Cristo ya logró, lo que Cristo ya hizo. Y sobre eso tenemos que nosotros que caminar en el día a día, para que entonces no nos sorprendan ni nos den miedo todas las contingencias que estén por venir, aparte de la que ya estamos viviendo. Así que bueno, el mensaje de Jesús en la cruz ya fue dado. Él ya lo dio. El mensaje que ya dio Él es que ya todo está hecho. Y para conocer lo que ya está hecho y lo que tenemos que hacer y lo que tendremos que hacer hacia un futuro, nosotros nos tenemos que ocupar de ese mensaje operando a través de su Espíritu Santo para ese presente y para ese futuro. Así que ponga mucha atención en lo que va a escuchar a partir de este instante, para ir descubriendo lo que ya está hecho y sobre todo ponerlo en práctica, porque como les voy a insistir, no basta con conocer, no basta con que te lo hayas aprendido, no basta con que lo hayas comprendido o entendido. Lo que sí importa es que lo estés viviendo en medio de tu vida. Si no, de nada serviría la obra de Jesús. Así que lo primero, recuerden cuál fue el problema, el gran problema de Adán y Eva. Fue que cambiaron su manera de pensar, cambiaron los pensamientos de Dios con los pensamientos que le empezaban a decir que tenía que tener. Es lo mismo que sucede el día de hoy. Cuando no estamos conectados, cuando no estamos relacionados con los pensamientos de Dios, escuchamos más al mundo, escuchamos más lo que nos dice el mundo, escuchamos más lo que nos dicen otras fuentes y dejamos de escuchar a Dios y por lo tanto recurrimos a lo terrenal. Recuerda que el problema de cambiar de pensar a Adán y Eva les ocasionó las primeras molestias que tiene un ser humano. Les ocasionó tener miedo, que es lo que hay actualmente. En gran proporción de la humanidad hay miedo, hay muchas cosas de incertidumbre, porque no conocen, no tienen los pensamientos de Dios.
Y al tener miedo, entonces empiezan a formarse en su pensamiento cómo poder solucionar, pero con recursos naturales, no con los recursos que tiene Dios para nosotros. No alcanzan a vivir lo sobrenatural porque viven en un pensamiento natural. Y por eso decía al principio el texto, la palabra de la cruz, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios es locura para el que se está perdiendo. ¿Perdiendo por qué? Porque no tiene sus pensamientos de Dios. Adán y Eva cometieron ese pecado, ese error y cometieron el pecado. Es tiempo de que nosotros tomemos esa enseñanza de lo que ya fue hecho de parte del hombre, pero también de lo que ya fue hecho de parte de Dios. El Señor, a través de su Hijo Jesucristo, hizo una recreación de todos nosotros, perdonando todos nuestros pecados, perdonando todo aquello que habíamos hecho mal, para tener ahora una vida nueva en Cristo Jesús. Pero para tener y gozar de una nueva vida y operar en lo que ya hizo Jesús para que nosotros caminemos en ello, lo primero que tenemos que hacer es contar con una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar. Mentalidad, no cualquier mentalidad, mentalidad del reino de los cielos. Mentalidad del mundo cualquiera lo tiene. Son los pensamientos del mundo, la noticia del mundo, la ciencia del mundo. Pero la mentalidad del reino de los cielos solamente lo tiene aquel que ha permitido que Jesús haga una recreación de su vida. Entonces, para enfrentar el tiempo presente y futuro, de acuerdo a Dios, y salir de ese miedo, y salir de estarnos escondiendo, y salir de estar con esa incertidumbre, de desprotección, de inseguridad, nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, 22 y 23, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjate, te está diciendo, en cuanto a lo de antes de este domingo, despójate del viejo hombre, es decir, despójate de todos los hábitos, de todo aquello que eras tú, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, el hombre, para que me entiendas, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no conoce a Cristo, que no está convencido de Cristo, que no tiene los pensamientos de Cristo, que no tiene la mentalidad del reino de los cielos, vive bajo los deseos. Y el deseo no deja de estarte ahí molestando hasta que es satisfecho. Lo hagas bien o lo hagas mal. Si a eso le atribuyes que la mentalidad del reino del mundo está corrompida, es engañosa, entonces eso envicia más tu forma de pensar. Y por eso tienes tanto miedo, tanta inseguridad y te andas escondiendo cada vez que cometes un error, literalmente. Y en el versículo 23 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces vamos a ver qué nos dice esta palabra, cómo hacerlo. Y lo primero que tenemos que hacer es abandonar todo pensamiento y toda acción corrompida. Cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios y empiezas a conocer lo correcto, lo que es bueno, tú tienes que decidir, convencerte de que los pensamientos que tú tienes en tu mente, que son los que te hacen actuar, los que te hacen tener una voluntad dedicada a ellos, no es precisamente la correcta, no es precisamente lo que te ha traído buenos frutos, buenos resultados a tu vida. Y tienes que reconocer entonces que hay algo que tienes que cambiar en ti. Y lo primero que tienes que cambiar en ti son esos pensamientos, los pensamientos que el mundo te dio y que te dijo que esto era bueno cuando realmente era malo. Y cuando te dijo esto era malo, cuando realmente era bueno. Y te tuvo confundido todo este tiempo y engañado todo este tiempo, y por eso actuabas de esa manera, y se corrompieron tus pensamientos, y se corrompió tu manera de pensar, y se corrompió tu manera de ser. Así que lo primero entonces es, cuando abandonamos todo pensamiento y toda acción corrompida, entonces empezamos a desalojar todo aquello que nos hace actuar de una manera incorrecta. Empezamos a quitar todo aquello que nos está afligiendo, todo aquello que nos está haciendo
ir en otra dirección que no es la de Dios, y entonces podemos ver cómo el Señor nos empieza a dirigir de diferente manera. Lo segundo que nos dice el día de hoy es que podemos nosotros dedicar más tiempo a conocer los principios que regirán tu conducta de acuerdo a la ética y moral de Dios. Fíjate muy bien, cuando dedicas más tiempo al mundo, tienes los tiempos del mundo. Cuando le dedicas más tiempo a Dios, tienes los pensamientos de Dios. ¿Cómo es que yo empiezo a renovar, aparte de ir quitando esos pensamientos corrompidos, chuecos, engañosos? Empiezo a tomar los pensamientos que sí son correctos, los que sí son verdaderamente de acuerdo a una ética y a una moral de acuerdo a Dios. Y la ética y moral de Dios no tiene doblez, es pura, es sin mancha. Entonces, cuando empiezo a ocupar más tiempo en los pensamientos de Dios, se empiezan a quitar los pensamientos que antes tenía. Todo depende de una decisión que tú vas a tomar. Todo depende de lo que tú estés eligiendo, qué es lo que vas a escuchar o qué es lo que vas a leer para poder tener en tu mente pensamientos correctos, pensamientos de bien y no de mal. Dios te da esos pensamientos de bien y nunca te da un pensamiento de mal. Por tanto, de aquí en adelante, si quieres renovar el espíritu de tu mente, despojarte de esos viejos hábitos, necesitas dedicar más tiempo a los pensamientos de Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a la serie de televisión? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar escuchando chismes? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar viendo los noticieros ahorita con el COVID-19? Que cuántos van, que cuántos muertos, que cuántos enfermos, cuántos sospechosos, etcétera, etcétera. Y la pregunta más específica, ¿cuánto tiempo le dedicas a los pensamientos de Dios? Y entonces tú tienes la respuesta: ¿por qué hay inseguridad? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué no sabes qué hacer? ¿Por qué hay tantas cosas negativas en tu mente? ¿Y por qué tu forma de ser y de actuar no son acordes con la ética y con la moral de Dios? De tal manera que entonces el día de hoy, primero decide reconocer esos pensamientos que no son los correctos, esos pensamientos que has tenido durante años, esos pensamientos que tú los absorbiste y los permitiste del mundo, que te dijeron que la mentira era buena, que te dijeron que una mentirita blanca, que te dijeron que era muy sencillo y era lo normal cometer fraude, que era muy sencillo y era lo normal mentir y traicionar y ser infiel a una persona, aprovecharse de la buena confianza y de la buena voluntad de una persona. Todos esos malos hábitos que satisfacían nada más deseos de tener más poder, más dinero, y que el día de hoy no te sirven para nada, bueno, esos hábitos y esos pensamientos tú los puedes ir dejando cuando ocupas más tu mente en los pensamientos de Dios, y tú mismo te vas convenciendo de que eso es lo bueno, eso es lo verdadero. Y en tercer lugar, completa la renovación intelectual y espiritual. ¿Cómo? Porque esto es un cambio del contenido de los pensamientos. Cuando tú estás renovando, cuando tú estás alejándote de los viejos hábitos, los malos hábitos, no los buenos, los malos hábitos, cuando tú dedicas más tiempo a Dios y los pensamientos de Él ocupan tu mente, entonces empiezas a despojar al viejo hombre, tu mente se va renovando hasta alcanzar esa plenitud de esa renovación espiritual y esa renovación intelectual, para que entonces empieces a comprobar que el cambio ha sido bueno. El cambio en el contenido de los pensamientos te lleva a lo que conocemos como una renovación en tu mente. Empiezas a dejar de pensar como el mundo y empiezas a pensar como piensa Dios. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Te lo doy con una explicación sencilla. A ti y a mí nos creó Dios, no nos creó el mundo. El que nos ama por sobre todas las cosas y de forma infinita es Dios.
El que está ocupado de nuestro bienestar es Dios. El que sabe los planes perfectos para cada uno de nosotros es Dios. El que nos protege, el que nos sustenta, el que nos cuida, el que nos lleva por el buen camino es Dios. El que nos advierte de lo que ha de pasar es Dios. Por lo tanto, es sencillo entender que lo mejor que nosotros podemos llegar a tener es una renovación de nuestra mente, dejando los malos hábitos, reconociendo que eso no es lo correcto y empezar con los pensamientos nuevos de Dios a actuar en consecuencia de esos pensamientos. Es cuando entonces se ve el cambio en tu persona. Es cuando ya no mientes, es cuando ya no defraudas, es cuando siempre tienes una palabra de ánimo y no de queja. Es cuando eres una persona que en lugar de causar conflicto tras conflicto tras conflicto, eres una persona que trae paz a donde quiera que estás. Eres una persona que siempre da un sabio consejo. Eres una persona que siempre alienta a los demás. Eres una persona que siempre bendice con tu forma de hablar. Eres una persona correcta, en pocas palabras, eres una persona íntegra. Y cuando eres una persona íntegra, entonces quiere decir que tu pensamiento se va renovando día con día hasta alcanzar la plena renovación intelectual y espiritual de tu vida. Eso es el primer paso que debemos de tener para alcanzar a tener nosotros el pensamiento del reino de los cielos. Lo segundo, cuando tenemos esos buenos pensamientos, entonces vendrán buenas obras. Y esas buenas obras deben de ser basadas en dos cosas esenciales de Dios: en la fidelidad y en la justicia de Dios operando en nosotros. Mira, Dios es fiel a su palabra. Y siendo Dios fiel a su palabra, cumple su cometido en ti. Dios es justo en todo lo que hace. Y al ser justo en todo lo que hace, la justicia de Dios viene sobre ti. De tal manera que cuando nosotros con los pensamientos de Dios estamos operando en esa fidelidad y en esa justicia de acuerdo al pensamiento de Dios, somos cuando nosotros causamos una influencia verdadera que impacta a la sociedad. Ya no somos igual que el mundo, ya no pensamos igual al mundo, ya no nos conducimos igual que el mundo, sino que nos conducimos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ahora los pensamientos de Dios están operando con dos bases importantes: fieles y justos. Fieles de acuerdo a la fidelidad de Dios y justos de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces eres una persona diferente que puede generar un cambio, una influencia en esta sociedad que en este momento necesita tantas noticias buenas, necesita tanto que tú le hables a la gente con buenas palabras, no solamente decirles textos bíblicos, lo cual es muy bueno, sino también el que puedas explicarles ese texto bíblico porque tú lo estás viviendo en tu vida, que vean reflejado lo que tú estás diciendo de esa palabra de Dios, reflejado en tu manera de hablar, reflejado en tu manera de ser, reflejado en tus resultados. Eso es lo que necesita el mundo. Jesús decía y oraba al Padre para que todos fuésemos uno, para que todos habláramos de acuerdo a Él, para que el mundo conociese y creyese en Él a través de la palabra, entiéndase, a través del testimonio de aquellos primeros discípulos que estaban entendiendo apenas la palabra de Dios, porque estaban empezando a tener ellos el pensamiento del reino de los cielos, como yo espero que ahora tú lo tengas más afirmado o lo empieces a tener a partir del día de hoy. Entonces, esa influencia en esas personas lo podemos conseguir cuando nos dice el Señor en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre. Es una forma de dar a entender de que a un hombre lo viste su forma de hablar y su forma de ser. Yo te pregunto ahorita, ¿qué es lo que te viste a ti? ¿La verdad? ¿Te viste a ti la honradez? ¿Te viste a ti lo íntegro? ¿O qué es lo que te viste a ti? Cuando cambiamos nuestra forma de pensar y de ser, cuando cambiamos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, entonces nos vamos a vestir del nuevo hombre
pero no creado otra vez de acuerdo al hombre, sino creado según Dios, según la voluntad de Dios, según los pensamientos de Dios. Y entonces, estos pensamientos, esta voluntad de Dios que está haciendo esa obra en nosotros, opera en justicia y santidad de la verdad. ¿Te das cuenta? Justicia y santidad de la verdad. Cuando tú estás siendo un nuevo hombre y creado según Dios, y está operando en ti el pensamiento de Dios, renovando tu mente, hay un pensamiento que opera en ti que es justo y que es santo de acuerdo a la verdad, y la verdad es Jesús. Y cuando tú conoces esa verdad, y cuando esa verdad está en tu mente, es tu pensamiento, esa verdad de Jesús te hace precisamente libre de todo aquello que es injusto y de aquello que no es santo. Es decir, te hace libre de estar pensando en estar mintiendo todo el tiempo, de estar causándole mal a tu prójimo, de sacar toda esa amargura que traes acumulada durante tantos años, de esas quejas y de esos pleitos que traes dentro de ti y que los desechas sobre todas las personas. Empieza a cambiar tu forma deshonrada de ser por una forma honrada de hacer tus cosas, porque tu pensamiento está cambiando, porque estás permitiendo que Dios esté creando en ti un nuevo hombre, pero de acuerdo a su imagen y semejanza, y todo va de acuerdo a la justicia y la santidad de su verdad. Cuando empiezas a ver esto, tú te das cuenta de qué tan cambiado estás en tu vida de acuerdo a Dios, o qué tanto tú quieres o deseas a partir de este día empezar a ser esa persona nueva, a ser esa persona creada, pero según Dios y no según los estereotipos, no según la moda, no según el pensamiento de este mundo. Así que tenemos también tres cosas que tenemos que hacer. Número uno, elige la verdad para cada decisión en tu vida. Elige la verdad para cada decisión en tu vida. Deja de engañarte. Ese no es pensamiento de Dios, eso no es voluntad de Dios, y eso no ha sido bueno para ti durante todo este tiempo, si es que lo has hecho. Elige, y si ya lo estás eligiendo, te felicito, síguelo haciendo. Elige la verdad en cada una de tus decisiones. Cada decisión que vas a tomar, elige la verdad para que te guíe la decisión que vas a tomar. No te sigas engañando, no sigas mintiendo. Cambia el pensamiento de que tú eres una persona que debe de mentir por la persona creada según Dios, de hablar siempre con la verdad. La verdad, cuando entra en tu pensamiento, empieza a quebrantar, empieza a romper, empieza a despedazar todo pensamiento mentiroso que hay en tu vida y en tu mente. Así que es bueno que tú elijas entonces la verdad para cada decisión que vas a tomar, para lo que vas a hablar, para lo que vas a actuar, para lo que vas a hacer mañana, para lo que vas a hacer dentro de 10 años, no sé. Elige la verdad, y la verdad te hace libre de todo aquello que te pueda complicar la vida en tu relación con Dios sobre todo. Número 2, dedicas el mayor tiempo para ejecutar dichas acciones. Cuando tú ya estás pensando con la verdad y decidiendo con la verdad, ahora esa decisión ponla en práctica. Decides, practícala. Siempre con el fundamento de la verdad, y empezarás a ver unos resultados que nunca te imaginaste tener. Dios no falla y Dios no miente. Si tú tienes el pensamiento de Dios, que es verdadero, que es santo, entonces tus decisiones las encaminas, ya no lo dudes. Si estás decidiendo de acuerdo a una verdad, ahora ejecuta esa acción y síguelo haciendo, no lo dejes de hacer. Lo tercero, sigue un proceso continuo de regeneración con pensamientos y acciones justas. Ya tienes una verdad, tienes un pensamiento, ya tienes una acción, ya tienes una decisión y una acción. Ahora sigue, ten más pensamientos, ten más verdades en tu vida, ten más decisiones en tu vida, ten más acciones en tu vida, y eso provoca en ti que vaya creándose un hombre, una mujer, pero de acuerdo a Dios, y vas olvidándote cada vez más del viejo hombre, de lo que antes eras, de lo que el mundo te quiso hacer
Ahora Dios lo está haciendo nuevo completamente en ti. Número 3, importantísimo, para tener el reino de los cielos aquí, para tener el pensamiento del reino de los cielos y predicar el evangelio del reino de los cielos, necesitamos definitivamente comunión con su Espíritu Santo, permanentemente. Tú puedes leer la Biblia, de hecho lo tienes que hacer, yo te diría que lo hicieras. Tú puedes estudiar la Biblia, puedes analizar la Biblia, hacer estudios bíblicos, eso es maravilloso. Pero necesitas algo fundamental. Necesitas la comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te revele lo que tú estás aprendiendo, lo que tú estás leyendo o lo que tú estás escuchando de parte de Dios. Necesitas tener esa comunión con el Espíritu Santo, si no solamente va a estar actuando tu intelecto, pero sin la renovación. Si no solamente vas a estar actuando bajo tus fuerzas y no con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Si tú quieres ser un verdadero ciudadano que predique el evangelio del reino de los cielos con una mente renovada, con acciones que te estén diciendo de lo que tú estás ya pensando, necesitas tener la comunión del Espíritu Santo. Esa comunión debe ser permanente. ¿Por qué? Porque necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Tenemos las instrucciones? Perfecto. Ahora deja que el Espíritu Santo te guíe con esas instrucciones. Es el único que te puede revelar. Repito, es el único que te puede revelar qué es lo que Dios quiere en cada momento, en cada día, a futuro, para tu vida. Toda la palabra de Dios es revelada a través de su Espíritu Santo. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tú ya tienes el pensamiento de Dios, tú ya tienes acciones de parte de Dios, no te olvides de tener la guía del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y creo que toda la mañana hemos hablado mucho de la verdad. El único que te guía a la verdad de lo que realmente Dios quiere es el Espíritu Santo de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué importante es conocer que lo que estamos haciendo hoy repercutirá el día de mañana. Que lo que estamos sembrando hoy lo cosecharemos el día de mañana. De tal manera que si somos guiados por el Espíritu Santo, los pensamientos de Dios, con las decisiones en la verdad y la santidad de esa verdad, y las acciones que estamos emprendiendo día con día, son guiadas por el Espíritu Santo, lo que estemos haciendo hoy, sabremos que el día de mañana, o en un año, o en 10 años, o en 20 años, si antes Cristo no viene, serán las correctas y tendremos excelentes resultados. Entonces no andaremos en el pensamiento del mundo, no andaremos comiéndonos las uñas, ni tronándonos los dedos, ni preocupados por el que va a pasar. Yo veo mucha gente preocupada y viendo cómo puede tener más dinero, y cómo puede tener más propiedades, y cómo puede transar al prójimo, y cómo puede mentir al prójimo, y cómo puede hacer demasiadas cosas malas, corrompidas, para tener su seguridad. Realmente lo que están sembrando es más inseguridad. ¿Qué diferencia con el que tiene el pensamiento de Dios? El que se ha despojado de todos los malos hábitos, el que actúa con la verdad, el que actúa con la justicia y la santidad de la verdad, y que es guiado por el Espíritu Santo. Lo que esté decidiendo el día de hoy, sabe que el día de mañana va a tener una excelente respuesta. Lo que tú estés sembrando con tus hijos hoy, de acuerdo con la guía del Espíritu Santo, no con tu guía, no con lo que tú crees solamente, sino con la guía del Espíritu Santo, entonces tú tendrás la respuesta de Dios de que todo va a salir bien. Claro, no sin todos los problemas que puedan venir, pero sabes que van a tener la forma de salir adelante. Lo que tú estés haciendo hoy con tu matrimonio, lo que tú estés pensando honestamente y verdaderamente de tu esposo o de tu esposa,
es lo que te va a hacer decidir y es lo que te va a hacer accionar el día de hoy en tu matrimonio para que después obtengas un resultado. No basta con estar fingiendo lo que tú no tienes en tu corazón. No basta con estar deseando que tu matrimonio sea excelente. Hay que actuar. Y para actuar necesitamos la guía del Espíritu Santo para que entonces lo hagamos correctamente y entendamos, sobre todo, comprobemos que el viejo hombre ya no existe. Que el nuevo hombre creado a Dios está sujeto a la palabra de Dios, sujeto en obediencia a Dios, sujeto en fe a Dios. Y entonces caminas en la verdad, caminas en los principios de Dios, caminas en la obediencia a Dios y todos los días estás generando un futuro próspero, glorioso para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu hermano, para la congregación donde estés, para la sociedad donde vivas, pero necesitas la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que nos quiere decir este versículo, entre otras cosas. Vamos a ver 3 acciones fundamentales. ¿Cómo opera la verdad? Siempre en la justicia de Dios. Cuando tú quieras saber que lo que estás operando es verdadero, es de parte de Dios, es que lleva impreso ahí la justicia de Dios. La justicia de Dios no es de acuerdo al mundo. La justicia de Dios es otra cosa. No tengo el tiempo para decírtelo, pero lo que te puedo decir es que la justicia de Dios operó en la cruz para que fuésemos salvos tú y yo. En la naturalidad de nuestro pensamiento no es posible, pero en la justicia de Dios sí es posible. Así que cuando vas a operar, de acuerdo con la guía del Espíritu Santo, el que te enseña la verdad, a caminar en la verdad, esa verdad siempre opera en la justicia de Dios. Número 2, la esencia de la verdad. Te enseña cuando es y cuando no es la palabra de Dios. Cuando es una verdad de Dios, el Espíritu Santo te enseña la esencia de lo que tú estás pensando. Si es de Dios o es tu pensamiento. Si es de Dios su voluntad o es tu voluntad la que está operando. En estos tiempos hay mucha gente hablando de Dios. Hay mucha gente diciendo que Dios les habla y no voy a poner en duda nada. Yo solamente puedo decir que tengamos cuidado con lo que decimos que venga de parte de Dios. El único que nos puede guiar a saber si es su palabra o no es Él. Algo que me ha llamado la atención. Son excelentes tiempos para estar orando. Bueno, todos los tiempos son excelentes y deben de estar orando todos, debemos estar orando todos nosotros. Pero la gran mayoría está orando, y no digo que esté mal, está orando por los gobernantes, que es bueno, la Biblia lo dice. Está orando para que haya sanidad, es bueno, la Biblia lo dice. Es bueno para que se arrepienta el mundo, es bueno, la Biblia lo dice. Pero la pregunta es, ¿qué hay de ti? Solamente vi una publicación hace poco de una amada hermana de Kansas City. Y ella puso que de acuerdo a estos tiempos lo que ha entendido es esto, que su deseo es que Dios la vea como Él quiere verla. Es decir, en estos tiempos, conocer lo que te enseña la verdad, cuando es de Dios o no es de Dios, es el poder tener esa comunión con Dios a través de su Espíritu Santo y ponerte en primer lugar tú delante de Dios y ver exactamente a la luz del Espíritu Santo cuáles son las áreas que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que corregir tú en tu vida, qué es lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, qué es lo que estás pensando de acuerdo a Dios o no es de acuerdo a Dios. Yo no sé por qué, de verdad lo digo con todo respeto, yo no sé por qué ahora sacan a colación si han perdido la vida hombres de una estirpe muy alta en cuanto a su economía, gente de mucho poder económico, y toman el texto de que ¿de qué te sirve ganar al mundo si has perdido tu alma? ¿Con qué derecho lo hablas? ¿Con qué derecho lo dices?
¿Qué corazón tienes tú para los demás? Porque entonces Dios te va a preguntar, ¿dónde está la verdad en tu pensamiento? Mi verdad es que quiero que todos se salven. ¿Cuál es tu verdad? Necesitamos, amados hermanos, amados amigos y amigas que están escuchando, tener una relación más íntima con Dios. Dejar de estarnos guiando por nuestros propios pensamientos y lo que conocemos nosotros de la Biblia, y ponernos a cuenta primeramente nosotros delante de Dios. Usamos mucho 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, primero su pueblo, primero yo, primero tengo que hablar yo con Dios, primero tengo que ver qué es lo que he hecho yo delante de Dios, qué es lo que tengo que corregir delante de Dios, si mis pensamientos verdaderamente son los pensamientos del reino de Dios, si mi actuar, si mi voluntad, si todas mis acciones van de acuerdo a la verdad que hay en la palabra de Dios. Yo creo que es un buen momento para tomar una reflexión muy profunda acerca de lo que estamos haciendo, acerca de tener un compromiso y una responsabilidad muy grande de lo que estamos haciendo, de lo que nosotros estamos colocando ahí en las redes sociales. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del yo-yo? ¿Estamos hablando del mal? ¿Estamos hablando de qué estamos hablando? Realmente el Espíritu Santo te está guiando para poner esa buena noticia, que todos se enteren y que cambie, modifique y transforme al mundo. Yo creo que es un buen momento para hacerlo. Yo creo que esa palabra en la cruz es poderosísima, diciéndonos hasta el día de hoy, ya lo hice, lo único que necesito es que tú te enteres de qué es lo que ya hice y ahora estoy queriendo hacer en ti. Decimos amén. Yo creo que hoy el Señor, más que nunca, esa palabra de la cruz tiene que resonar fuertemente en tu corazón y en tu mente en cuanto a cuál es tu manera de vivir, cuál es tu manera de pensar en este momento. Número 3, las verdades futuras de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. No de acuerdo a tu Evangelio, no de acuerdo al Evangelio de quién sabe quién, sino de acuerdo al Evangelio del reino de los cielos, al Evangelio de Jesucristo. Para que estas señales, para que estos tiempos tú los reconozcas, que en lugar de causarte miedo, en lugar de causarte temor, inseguridad, tú puedas reconocer que esas verdades ya fueron escritas, ya están profetizadas, no nos deben de sorprender, y todavía faltan muchas cosas, y la Biblia nos dice que esto es inicio de dolores. Nos está diciendo la Escritura en qué tiempo estamos viviendo y los tiempos que están por venir, pero necesitamos conocer esas verdades futuras a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo. No dejarlo a nuestro intelecto, no dejarlo a nuestra interpretación, sino preguntarle a Dios, Señor, ¿en qué tiempo estoy viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que va a pasar en mi vida y qué va a pasar en la vida de los demás? ¿Cómo estoy yo siendo influencia en esta sociedad? ¿Cómo estoy mostrando al mundo que verdaderamente Cristo vive en mí? ¿Cómo estoy demostrando lo que dijo hace 2000 años en la cruz, que ya estaba hecho, y todavía sigo yo preguntando qué es lo que voy a hacer? Yo creo que es el momento maravilloso de poder tomar esta palabra de parte de Cristo y hacerla realidad. Por eso, finalmente, Colosenses nos dice en el capítulo 1, versículo 21, que a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, antes de conocer a Cristo, éramos verdaderamente extraños y enemigos. Extraños porque no conocíamos de Cristo, no conocíamos la palabra de Dios. Y enemigos porque al no conocerlo hacíamos exactamente lo contrario. Cuando Cristo entra en tu vida, cuando Cristo entró en mi vida, lo primero que Él hace es precisamente cambiar el espíritu de mi mente, cambiar los pensamientos que yo tenía por los pensamientos de Él, para poderme dirigir ahora correctamente, para despojarme de ese viejo hombre, de esos viejos hábitos, de esos vicios, de esas adicciones, de esas mentiras, de esas formas de actuar incorrectas, corrompidas, para entonces dejarle a Dios ser transformado a su imagen y conforme a su semejanza, haciendo malas obras,
y éramos enemigos y éramos extraños a su palabra, en nuestra mente hacíamos malas obras. Pero ahora, fíjate bien la palabra, ahora ya nos reconcilió. ¿Desde cuándo? Desde hace 2000 años en la cruz Jesús dijo, consumado es, ya está hecho. Ningún hombre, ninguna mujer puede darte salvación. Ningún hombre ni ninguna mujer puede perdonar tus pecados para que tú pases por justificado delante de Dios. Ningún hombre ni ninguna mujer pudo haber estado con el sacrificio que Jesús realizó una sola vez y para siempre. Jesús es la respuesta que tú estabas esperando. En Él encuentras ya la reconciliación con Dios. Tú eres creación de Dios, no eres creación de este mundo. No te estoy hablando de religiones ni filosofías, te estoy hablando de realidades. Dios te creó a ti. La buena noticia, Jesús ya hizo la obra de reconciliación en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Sabes para qué? Para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¡Qué maravillosa obra! ¡Qué maravillosa noticia! Que 2000 años después aún no se alcanza a comprender o no se alcanza a entender, pero hoy es un buen día. Hoy es una buena oportunidad. La sexta palabra tiene que temblar y retemblar en lo profundo de tu ser y convencerte de que ya la reconciliación, la obra para reconciliarte con el Señor ya está hecha gracias a Jesús. Que si antes fuiste enemigo y extraño por el pensar que tú tenías, hoy puedes empezar ese proceso de esa nueva criatura en Cristo Jesús. Dice el versículo 23, si en verdad, ahora esto es para ti y es para mí. Dios nos habla a nosotros, Dios te está hablando a ti y a mí, y te está diciendo, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe, número 1. Número 2, y sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído, entonces el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Retomando, contando por una nueva mentalidad del reino de los cielos. Buenas obras basadas en la fidelidad y la justicia de Dios operando en nosotros. Y número 3, comunión con el Espíritu Santo permanentemente. Hoy es un día muy especial, es un día que Dios eligió para dar tu corazón. Deseo que cada quien de los que están escuchando y los que más tarde van a escuchar este mensaje, verdaderamente se den un tiempo para meditar y reflexionar en lo que han escuchado. Hace 2000 años Jesús dijo que ya estaba todo hecho. Y eso es una gran noticia. El hombre no tiene ni los méritos ni el poder para efectuar la obra que Jesús ya hizo. Y lo hizo por ti y lo hizo por amor. Ahora que tenemos, sobre todo en estos tiempos, en medio de una gran contingencia, en medio de tantas preocupaciones, en medio de tantas inseguridades, no hay como aprovechar esta oportunidad, ir delante de Dios, abrir nuestro corazón, ser honestos con Él y decirle: perdóname, realmente yo era extraño y enemigo a tu palabra. Mi mente estaba con pensamientos que no eran los tuyos. Mi mente estaba engañada. Yo permití el engaño en mi mente. Y por eso me convertí en una persona con hábitos y con una conducta y una forma de hablar que no es de acuerdo a lo que tú me enseñas.
Yo te pido que me perdones, Señor, porque desde hace 2000 años tú hiciste esa obra en la cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Yo recibo tu perdón, Señor. Yo deseo que Jesucristo sea verdaderamente mi Señor y Salvador. De aquí en adelante, ayúdame a través de tu Espíritu Santo a irme despojando de todos mis hábitos malos, de toda mi mente corrompida, de todos los pensamientos de maldad que tuve, de todas las raíces de amargura que tuve contenidas ahí durante tantos años, para que haya un cambio en mí. Ya no me puedo seguir engañando de que yo soy así, o así me hiciste tú. Peor tantito, porque es otro pecado, es mentir. Tú no me hiciste así. Yo quiero conocer la persona que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo en mí. Que tu Espíritu Santo me llene mi mente de tus pensamientos y me revele la verdad. Y que de aquí en adelante camine en esa verdad, con buenas obras, en justicia, en fidelidad a ti. Que yo pueda caminar todos los días, bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo, y quitando de mi boca las maldiciones, quitando de mi boca la amargura, quitando de mi boca el enojo, quitando de mi boca el conflicto con todas las demás personas, siendo paciente, siendo amoroso, con paz en mi corazón, que verdaderamente sea un instrumento en donde se refleje quién eres tú, no quién soy yo. O quién soy yo, pero de acuerdo a la nueva creación que tú me estás dando. Te invito a que ores conmigo. Señor, te damos gracias en este día. Te damos muchas gracias, Padre, porque si algo necesitamos cada día, son las buenas noticias de tu reino. Y hoy nos acabas de decir, recordando que hace 2000 años tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer para reconciliarnos con Dios, para tener una nueva forma de pensar y por lo tanto una nueva forma de actuar, con nuevos hábitos, con nuevas verdades en nuestra mente, con una nueva criatura dentro de nosotros que emerge hacia el exterior por la operación de tu Espíritu Santo. Señor, hoy más que nunca hemos entendido que necesitamos ver operando lo que ya está hecho. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga alimentando con tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga revelando la gran verdad que hay en cada una de tus palabras. Bendice, Señor, a cada persona. Bendice a cada familia. Bendice a cada hogar. Llévales esperanza, Señor, a sus corazones y a sus mentes. Esto no es el fin, pero sí es un buen momento para recapacitar en lo que estamos haciendo, ya sea en forma individual, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestra sociedad. Toda la gloria te pertenece a ti y por eso te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Todo es mejor en familia.